Les damos la más cordial bienvenida a este webinar Cambias tú, cambia todo, que está organizado por Revista Siniestro y Agente Top. Estamos muy agradecidos con Juan Alberto Vélez porque siempre ha confiado en los proyectos que ha encabezado Revista Siniestro y le agradecemos mucho porque siempre confía en nosotros. Y bueno, Juan Alberto va a estar a cargo del chat de preguntas y respuestas que le vayamos haciendo a Jorge. Y ahora me toca el honor de presentar a Jorge Carbajo, Calcash, espero haber dicho bien su segundo apellido, ¿no? Correcto. Ok. Él es conferencista, periodista, empresario, consultor en comunicación, exdirector general de diversas empresas, experto en habilidades soft, asesor político, asesor de imagen pública, experto en el manejo de crisis institucionales, en relaciones públicas entre medio y gobierno, consultor y asesor de empresas de México y Centroamérica, vicepresidente de Calsalmex El Salvador, vocero de la Fundación Azteca en El Salvador, recibió el premio de periodismo en 1994 en México y el premio al empresario del año 2015 en El Salvador. Le damos la más cordial bienvenida y estamos seguros que vamos a reflexionar mucho con su conferencia. Muchas gracias, gracias Juan Alberto y bienvenidos a todos. Pues muchísimas gracias, Laurita. Agradecer a todos los que se conectan el día de hoy. Como anticipa Laura, vamos a tener una tremenda conferencia el día de hoy con Jorge Carbajo. Adelante. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias, Laura. Muchas gracias, Juan Alberto, por esta confianza. La verdad es que estoy muy contento de poder compartir con ustedes esta charla, esta conferencia que he denominado Cambias tú, cambias todo. Espero que este día se sientan realmente de maravilla. Como ya lo dijeron, mi nombre es Jorge Carbajo y a lo largo de los años he descubierto a través de mis vivencias cómo la transformación, ya sea del ser humano, de las instituciones o de las personas y de las empresas, se logra justamente de adentro hacia afuera y no al inverso. Es por eso que durante esta charla analizaremos a detalle cuáles son los cambios básicos que podemos realizar en nuestras vidas para que todo comience a transformarse a nuestro favor. Se trata de que juntos reflexionemos para crear la conciencia necesaria. Y esta palabra la vamos a escuchar durante toda esta tarde, conciencia. Conciencia necesaria y los pasos a seguir para que podamos lograr una transformación y no solamente nosotros seamos parte de la transformación, sino seamos el motor de esta transformación. La mayoría de las personas, si se fijan, estamos muy atentos, muy alertas de todo lo que sucede a nuestro alrededor, para saber si nosotros cambiamos. Deseamos con toda nuestra alma que algo en el exterior cambie para que nosotros podamos cambiar. Queremos que nuestra pareja cambie para que nosotros cambiemos, queremos que nuestro jefe cambie para que nosotros cambiemos, queremos que nuestro cliente cambie para que nosotros podamos tener una venta mejor. Piensen por un momento, por favor, ¿qué pasaría si cada uno de ustedes fuera la persona con la que interactuara? Es decir, que ustedes estuvieran frente a un espejo. Yo les pregunto, ¿actuaríamos igual? ¿Lo tratarían como siempre? ¿Le dirían lo mismo? Si es un cliente, ¿le dirían lo mismo si fueran ustedes mismos ese cliente? Y aquí es donde entramos al punto número 1, el poder de el poder de la palabra. Partamos de una primicia clave que no se nos puede olvidar de ahora en adelante y que tenemos que tener siempre muy presente. El cerebro no reconoce entre la broma y la realidad. Repito, el cerebro no acepta bromas. Partiendo de esto, debemos de estar sumamente conscientes, otra vez la palabra consciente, y atentos, muy atentos a lo que nos decimos a nosotros mismos
y lo que decimos con las personas con las que estamos interactuando. Por eso nuestro lenguaje debe de ser muy, muy preciso. La mayoría de las personas, con nuestro lenguaje, la mayoría de las personas podemos destruir o alentar a otros. ¿Y eso a qué nos lleva? A convencer. El poder de la palabra es lo que nos lleva a convencer. Y en este caso y en muchos otros, a vender. Vamos a dividir en dos el lenguaje y el poder de la palabra. En lo positivo, que viene siendo las personas proactivas, y lo negativo. Y aquí traigo una serie de ejemplos que me gustaría compartir con ustedes. Una persona reactiva tiene su vida y basa sus palabras y sus conversaciones en el tengo. Una persona proactiva la basa en el elijo y en el quiero. De la misma manera, se basa en el debo que en el prefiero. Debo pagar mis cuentas. Yo prefiero pagar mis cuentas porque así no me atraso. Yo elijo ir a trabajar porque gracias a eso puedo pagar mi renta, puedo pagar los estudios, puedo pagar mis alimentos. No es una obligación. No lo tengo que ver como una obligación. Si lo veo como una obligación, entonces soy una persona reactiva. Y entonces mi lenguaje es exactamente reactivo. Esta frase que le hemos escuchado, no sé cuántas veces le hemos oído, y que de verdad puede ser un dolor de cabeza, el no puedo hacer nada. Ya hice todo lo que pude, no puedo hacer nada, no puedo hacer nada y no puedo hacer nada. Y entonces nos encerramos en el no puedo hacer nada y efectivamente no hacemos nada. Y entonces nada va a cambiar. En lugar de justamente estar buscando experimentar nuevas alternativas. Cuando se nos cierran, lo que tenemos que hacer justamente es buscar nuevas alternativas. Y la otra frase que seguramente han escuchado en su casa, en el trabajo, en sus clientes, en las empresas, en todos lados. Yo soy así. Yo soy así, ya hazle como quieras, y yo ya no voy a cambiar, tengo 50 años siendo así, yo soy así. En cambio, las personas proactivas y positivas, ustedes se dan cuenta cómo utilizan un lenguaje totalmente distinto. En lugar del yo soy así, puedo adaptar un enfoque distinto, puedo buscar nuevas posibilidades, puedo ver qué más puedo hacer para que esto cambie. Me vuelve loco. ¿Cuántos de ustedes no han escuchado a compañeros, familiares, amigos? Sí. Es que este cliente me vuelve loco. Es que este trámite me vuelve loco. Es que esta persona siempre me vuelve loco, me vuelve loco, me vuelve loco. ¿No? En lugar de que nosotros, como personas positivas, reactivas, podamos entender que podemos controlar nuestras reacciones y controlar nuestras emociones. Cuando muchos de nosotros hemos presentado, o algunos de ustedes han presentado proyectos nuevos, innovadores, que nos llevan a romper el paradigma, a alcanzar metas mayores, y lo platicas con alguien, las personas negativas te dicen, no lo va a permitir, el consejo no lo va a permitir, la junta no lo va a permitir, no lo van a permitir. Y es ahí donde nosotros tenemos que reflexionar en nuestro lenguaje para poder hacer una exposición efectiva. ¿Para qué? Para que justamente lo permita. Pero si voy con el no lo van a permitir, pues entonces no lo hago. Y entonces me convierto justamente en el lado rojo, en el lado negativo, en el lado reactivo. Un clásico de las mamás y que después nos los transfirieron a nosotros como adultos, la palabra de no olvides. No olvides mandar la cotización. No olvides hacer la póliza. No olvides. ¿Y qué sucede? Lo olvidamos. ¿Por qué? Porque el mismo lenguaje te está diciendo que lo olvides. Cambiemos siempre el no olvides por el recuerdo. Recuerda hacer el pago de tu póliza. Recuerda mandar la cotización. Recuerda hacer el papeleo. Y paradójicamente, una de las palabras más reactivas que puede haber en el día a día con nosotros es el sí. Te pido por favor que envíes
las facturas. Y la persona contesta sí. Sí. El interlocutor, ¿qué es lo que pasa con el interlocutor? Se queda con sí lo hará, no lo hará, sí me hizo caso, no me hizo caso. Una persona proactiva te dice, pase lo que pase, lo hago. Tú no te preocupes, yo me encargo para que esto sí suceda. Entonces parece absurdo que cambiando nuestro lenguaje las cosas pueden comenzar a cambiar. Pero si lo ponemos en práctica, yo les garantizo que de verdad van a ver un gran cambio. Y lo he vivido sustancialmente. Cuando acepté el reto, por ejemplo, muy rápido les platico, cuando acepté el reto de ser director de una televisora en Centroamérica, la cual estaba a punto de quebrar, lo primero que llegué, con lo primero que me encontré fue con un lenguaje de todo el personal sumamente negativo. Era sumamente desgastante hablar con la gente. Entonces, con un grupo de colaboradores, de empleados, comenzamos a modificar todo el lenguaje. Dejamos de llamarles primero empleados, los cambiamos por colaboradores. Nos dedicamos por un mes a concientizar a toda la gente que trabajaba ahí de que no querían ir a trabajar, que ellos elegían ir a trabajar, justamente como platicaba hace un momento, porque eso les permitía mantener a su familia, pagar las rentas, las colegiaturas, los alimentos y todo lo demás que conlleva el tener la oportunidad de ir a trabajar. Ninguna oración podía empezar con la palabra no. Se instruyó, por ejemplo, a los gerentes para que también modificaran muchísimo su lenguaje para poderlo impermear de arriba hacia abajo. Normalmente cuando alguien tiene la costumbre de llegar tarde y un día llega temprano, ¿qué es lo primero que le dice a su jefe? Uy, hoy sí llegaste temprano. ¿No? Y en lugar de esa ironía, esa manera de ver las cosas, modificamos por el, oye, te agradezco tu compromiso de haber llegado temprano. Si se dan cuenta, y si esto lo llevamos a lo que nos decimos a nosotros mismos y lo que les decimos a los demás, y tomando en cuenta que el cerebro no acepta bromas, uno mismo entonces empieza a llenar de basura el cerebro, y entonces habla basura. Y entonces nos metemos en un círculo vicioso que nos lleva a explotar y simplemente no avanzamos, no convencemos, no llegamos a nuestras metas, no cambiamos y obvio, pues no avanzamos. Según un estudio de Harvard, publicado hace 3 años, el 80% de nuestros pensamientos, el 80% de nuestros pensamientos no sirven absolutamente de nada. Si tomamos en cuenta esto y que el cerebro no acepta bromas, ¿qué es lo que sucede? En conclusión, nos convertimos en unos verdaderos expertos en el arte de amargarnos la vida. Y esto nos lleva al punto número 2. La regla 80-20, el principio 80-20. Como les comentaba al principio, todo se basa en estar conscientes de lo que estamos haciendo en cada parte del tiempo. Y aquí es fundamental estar muy atento a nosotros mismos. El principio 80-20 nos dice que el 80% de lo que nos sucede no lo podemos controlar y el 20% no lo podemos controlar. Es decir, del 100% de las cosas que nos pasan, el 20% no lo podemos controlar, pero el 80% sí. Y eso se refiere a cómo reaccionamos nosotros a ese 20% que no está en nuestras manos el poder controlar. Y me explico mejor con una clásica de la familia mexicana prácticamente antes de pandemia. Todos, imaginen, todos desayunando en una mesa antes de ir a trabajar, antes de ir a la escuela, antes de irse a las actividades. La mamá, clásico en lenguaje negativo, le dice al niño, no vayas a derramar la leche. Paso siguiente, el niño derrama la leche. El papá
se enoja, golpea la mesa, el café le mancha la corbata, la camisa, el saco, y empieza el caos matutino. ¿Por qué? Porque entonces el papá se tiene que subir a cambiar, los niños van a llegar tarde a la escuela, no los van a dejar entrar, la mamá va a llegar tarde, el papá va a llegar tarde, le van a descontar el día. Total, conclusión, se hace un verdadero caos. ¿Por qué? Por la manera de reaccionar de uno de los participantes. Si en lugar de todo eso, solamente hubieran asumido que eso era un accidente, que se limpiaba la mesa y fin de la historia, las cosas serían totalmente distintas. Ahora yo les pido de favor, trasladen esto a su vida diaria, al trabajo, a sus relaciones de pareja, a sus relaciones familiares, con sus clientes. Somos nosotros quienes terminamos agravando y empeorando las situaciones por la forma como reaccionamos. ¿Cuántos de ustedes no se han peleado con algún cliente o han tenido una mala experiencia con algún cliente por la manera como ustedes reaccionaron ante un no voy a pagar esta póliza, no la voy a renovar, o ante cualquier otra situación? El cómo reaccionemos depende de nosotros. Por eso tenemos que estar atentos para no empeorar con nuestras reacciones, unas malas reacciones, al 20% de lo que nos está pasando. Y ya que estamos hablando de estar atentos, vamos al círculo del poder versus el círculo del absurdo. Perdón. El círculo del poder es el círculo verde. El círculo del absurdo es el círculo rojo. Lo que está en el círculo de poder es lo que nosotros, en realidad, podemos cambiar. El círculo del absurdo es lo que está totalmente fuera de nuestro control. Entre más trabajamos en el círculo de poder, se hace más pequeño el círculo del absurdo y viceversa. Entre más se trabaja en el círculo del absurdo, más chiquito hacemos nuestro círculo de poder. Las personas positivas, exitosas, centran todos sus esfuerzos en el círculo de poder. Su energía es positiva, se amplía su poder, sus expectativas se aumentan, expanden ese poder. Hace un momento les decía que el 80% de nuestros pensamientos no sirven para nada y aquí sucede exactamente lo mismo. Si estamos enfrascados en los círculos del absurdo, la vida se nos va de las manos. Porque estamos pensando en lo que no tiene solución, en lo que no está en nuestras manos poner solución. Y una vez más recurrimos al lenguaje para detectar dónde estamos trabajando, en el círculo del absurdo o en el círculo del poder. El círculo del poder, quienes trabajan en el círculo del poder o trabajamos en el círculo del poder, basamos todo en el ser, que es el ser es lo que está en nuestro poder, lo que está en nuestras manos, lo que sí podemos modificar. Y entonces se actúa en el puedo ser más paciente, puedo ser más organizado, puedo ser más feliz, puedo ser más cariñoso. En cambio, los que trabajan en el círculo del absurdo se basan en el tener. Y esperan tener algo para poder cambiar. Cuando no está en sus manos, ¿qué sucede? Si tuviera un mejor jefe, si tuviera una esposa más paciente, si tuviera un mejor hijo, si tuviera más tiempo para mí. Y ahí se nos va la vida. Ahí es donde todo se nos puede ir. Siempre que pensemos que el problema está en el círculo del absurdo, el problema es el pensamiento. Repito, siempre que el problema esté en el círculo del absurdo, es decir, el círculo rojo, el problema es el pensamiento mismo. Las personas proactivas cambian de adentro hacia afuera. Puedo ser más comprensivo, puedo ser más ingenioso, etc. Para mejorar cualquier situación,
hay que trabajar en nosotros. Es más fácil ser siempre la víctima y hablar de lo que hacen los demás, de lo que hay de manera externa. Lo mejor es trabajar en nosotros. ¿Para qué? Para que podamos romper drásticamente nuestro paradigma. Trabajar en nuestro círculo de poder es enfocarnos en el ser. Hablar y corregir lo que está en nuestras manos. Eso es estar en nuestro círculo de poder y eso es lograr cambiar verdaderamente las cosas. Cuando cometemos un error, no culpemos, no acusemos. Hay que admitirlo. Si se puede, hay que corregirlo. Pero principalmente hay que aprender de él. Eso es lo que sí controlamos. Eso sí está en nuestro círculo de poder. El no acusar, el no culpar, el no ver quién tiene la culpa, yo no. Sí, yo lo admito, yo lo corrijo y yo aprendo de esto. Como un ejercicio que ustedes pueden hacer, escúchense durante un día cómo hablan con ustedes mismos y con la gente a su alrededor. Van a detectar palabras como tengo, debo, no puedo. Y es ahí donde estamos actuando en el círculo de lo absurdo. Cuando algo les preocupe, pregúntense dónde está, en qué círculo está, en el de lo absurdo o realmente está en el círculo de poder. Y aquí me gustaría hacer una pequeña pausa para reflexionar justamente sobre el tema de la pandemia. El COVID está 100% en el círculo de lo absurdo. Pero lo que sí está en nuestro círculo de poder es el transformarnos y el adaptar. Quienes no se hayan adaptado a esta nueva realidad, a estas alturas, están a 3 segundos de ser desplazados y los van a cambiar por gente que sí se quiera adaptar y que sí quiera cambiar. Esto ya no es opcional, es sí o sí. Quienes no han aprovechado a estas alturas ya todas las herramientas online para prospectar, vender a distancia, modificar su gestión de venta, les digo y les tengo una muy mala noticia. Están a 2 segundos o ya están fuera del negocio. Deben ya modificar todo para salir adelante, porque la pandemia no se va a ir. Esperar que pase el COVID para volver a hacer lo que hacíamos antes es un suicidio garantizado. Eso se los firmo. Por favor, reflexiónenlo y actúen ya. No hay tiempo. Y esto me lleva a la impecabilidad como una forma de vida. El diccionario nos dice que la impecabilidad es la cualidad de lo que es intachable o está sin defecto, sin mancha. Sin embargo, para nosotros debe tener otro significado. Pongamos toda nuestra energía, nuestro amor, nuestro corazón en lo que estamos haciendo en el momento preciso que lo estamos haciendo. Tenemos que estar totalmente conscientes de lo que estamos haciendo en nuestras vidas. Tenemos que apagar el piloto automático. Y aquí un sinfín de ejemplos, y hay uno que me encanta. Cuando estamos escribiendo un correo para un cliente, un jefe, para quien sea, ¿no? ¿En qué estamos pensando? ¿Qué va a decir el jefe? ¿Le va a gustar, no le va a gustar? En lugar de estar concentrado exactamente en el proceso, que es simplemente redactar el correo. Pero no estamos presentes. Estamos pensando en el futuro. Y entonces mandamos el correo, y seguro a muchos de nosotros nos ha pasado más de una vez, lo enviamos sin el archivo adjunto. ¿Por qué? Porque estamos pensando justamente en todo menos en lo que estamos haciendo. Conozco gente que utiliza
el momento de bañarse, ¿no? Para hacer su agenda del día. Me voy a poner, voy a hacer. Nunca lo van a hacer. Un día no se planea en la agenda, en la regadera. Pero sí, en cambio, pierden el momento precioso de disfrutar el jabón, el agua, sentir a qué huele el jabón, cómo se escurren las gotas de agua. Porque no estamos presentes, estamos en automático. El ser impecable en nuestras vidas nos ahorra muchos, pero muchos problemas. Suponer. 2, evitamos errores. 3, hacemos las cosas bien a la primera. 4, somos más eficientes y eficaces. Y por supuesto, disfrutamos el momento. No sé ustedes, pero a mí, en lo personal, me suena muy, muy atractivo. Y esto nos lleva a romper tu paradigma de pensar. Pensar, 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 pensar. Y desafortunadamente así nos educaron. Por ende, malas noticias nos echaron a perder como ser humano. De hecho, la frase célebre de René Descartes, pienso y luego existo, es lo peor que nos puede pasar. De verdad se los digo. Y aquí va la propuesta. Pensemos menos, sintamos más y no mezclamos las cosas. Diciendo que pensar esté mal. Estoy diciendo que el problema es qué pensamos, qué hacemos con lo que pensamos y no confundir pensar con analizar. Y profundizo un poquito en esto. El sentimiento es un sentimiento puro y no se equivoca. Es el instinto y el instinto siempre va a estar a nuestro favor. Pero cuando lo pasamos por el cerebro, se contamina. Se contamina porque el pensar lo hace cuestionar algo que de manera natural es legítimo. Cuando un sentimiento es real, actúa por sí solo. En un accidente, normalmente no piensas, me voy a tapar la cara, o en una balacera no dices, me voy a tirar al piso, me voy a echar a correr. No te sientas a analizarlo. Actúas y ya. Pero cuando el sentimiento pasa por el cerebro, se contamina totalmente porque ya hay una serie de preceptos que tenemos en el cerebro que damos por hecho y seguramente lo que hagas después de pasar el sentimiento por el pensamiento va a provocar un caos y tu decisión no va a ser la más efectiva. Si hacemos esto poco a poco, nos vamos a educar mejor y vamos a poder guiar mejor, enseñar mejor y avanzar mejor. Para cerrar este punto y ligarlo de nueva cuenta al poder de la palabra, hagan el ejercicio con ustedes mismos y con su círculo cercano. Cuando uno pregunta, ¿cómo estás? La respuesta inmediata es bien. Punto, se acabó la plática. O sea, es una cortesía. Cuando tú sientes, tu lenguaje también modifica. Y entonces, en lugar de ¿cómo estás?, le preguntas a alguien, ¿cómo te sientes hoy? ¿Qué estado de ánimo tienes hoy? ¿Cómo está tu energía este día? Eso modifica totalmente y rompe el paradigma del que tengo que pensar una respuesta, no, ni la pienso, no, eso es bien y ya me vale, ¿no? Aún cómo te sientes. Esto cambia totalmente el paradigma del pensar, porque entonces ya regresa a un sentimiento inmediatamente. Yo conozco gente que cuando le preguntas ¿cómo te sientes hoy? Es capaz de ponerse a llorar. ¿Por qué? Porque simplemente con la palabra sentir estás rompiendo todo el machote de tener que contestar bien, gracias, y tú.
Y esta parte me encanta. El poder de escuchar 3 veces más de lo que hablo. El saber escuchar tiene mucho más poder en realidad de lo que podemos imaginar. Cuando escuchamos 3 veces más de lo que hablamos, creamos algo que nos hace mucha falta, y más en estos tiempos, empatía. Aprendemos muchísimo, comprendemos mejor, guiamos mejor y convencemos, lo cual nos lleva a ventas, nos lleva a cerrar tratos, nos lleva a tener una relación mucho más sana con las personas con las que interactuamos día a día. Y aquí hay algunos ítems importantes para aprender a hacerlo. Yo les pido de favor, escuchen de verdad. De verdad, siéntanse a escuchar. Ábranse. Pregunten lo necesario para poder entender al interlocutor. Exprímanle todo lo que él quiera decir, pero ustedes escúchenlo. Cuando hablen con alguien, no intenten primero convencerlo. No se fijen en su actitud. Escuchen con atención lo que está diciendo para que ustedes puedan entender cómo ve las cosas. Y si nosotros podemos lograr cambiar cómo ve las cosas, viene una transformación increíble, porque ya no le estás imponiendo, pero primero entendiste que era la manera como él estaba viendo las cosas. Este punto a mí me fascina. ¿Cuántas veces al conversar con alguien estás interactuando y ya estás pensando en la respuesta? ¿No? Sí, no, yo creo que lo que tienes que hacer. No. No estén pensando en su respuesta. Déjenlo hablar. Y si tú no tienes una respuesta, no pasa nada, no es pecado. Pero no estén pensando en la respuesta cuando la gente les esté hablando. Y pongan mucha atención en su lenguaje. Es un lenguaje positivo, negativo, reactivo, proactivo. Y es donde se van a dar cuenta de mucho de cómo pueden lograr a transformar todo lo que están viviendo a su alrededor en este interactuar. Les garantizo que esto no solo les va a ayudar en su vida diaria, sino también les va a hacer todo mucho más sencillo. Y antes de concluir, para pasar a la sesión de preguntas y respuestas, si es que las hay, revisemos los shots del día de hoy. ¿Qué vimos el día de hoy? El poder de la palabra. Cuidemos qué y cómo decimos las cosas a los demás y a nosotros mismos. El 80% de lo que sucede depende de nuestra reacción, no podemos controlar el 20%. Actuemos en nuestro círculo de poder, que es lo que sí podemos modificar y sí podemos hacer. Perdón. Seamos impecables. Todo nuestro amor, toda nuestra energía, toda nuestra vitalidad enfocado en lo que estamos haciendo en el momento en el que lo estamos haciendo. Siente más, piensa menos. Y por favor, escuchen 3 veces más de lo que hablan. Antes de cerrar este ciclo, los convoco para que antes de 24 horas comiencen por lo menos a practicar de 1 a 3 shots de los que vimos. Yo les garantizo que si comienzan con eso, se van a dar cuenta de cómo cambias tú y cambia todo. De verdad, muchísimas gracias por su tiempo y quedo como siempre a sus órdenes.
Muchas gracias, Jorge. Bueno, tenemos ahí algunos comentarios en el chat, algunas manitas levantadas de índices levantados. La primera pregunta, que no necesariamente tiene que ver con el tema, es nos preguntan si tienes tú algún parentesco con Luis Carbajo, que a los que somos más veteranos, nos tocó llegar a verlo en televisión hace Es muchos años. correcto. Fue mi señor padre, que por cierto ayer cumplió años. Mira, qué Y en bueno. paz descanse. Pues Sí, ahí, un gran maestro nos- de vida. algunos nos acordamos todavía de él ya después de tantos años. Muy bien, pasando ahí a las preguntas o a los comentarios relacionados, invitar a nuestros participantes que si tienen dudas o comentarios, por favor, nos los hagan. Tenemos algunas manos levantadas, podemos ir dándoles la palabra. Déjame empezar cuando hablabas del 80-20, déjame encontrarlo. África Camargo nos dice que también ella había escuchado que con solo el 20% de cambios que hagamos, se arreglan el 80% de nuestras situaciones, ¿no? ¿Qué piensas al respecto, no? Estoy totalmente de acuerdo. O sea, siempre nuestra manera como vayamos actuando es como nos va a ir llevando a la forma como reaccionamos. O sea, no hay vuelta de hoja, no podemos cambiar el 100%. Con un pequeño cambio del 20% que hagamos, eso nos va a generar, por consecuencia, el resto de los cambios. Y tal vez aquí relacionado, bueno, comentar que tenemos 3 manos levantadas, vamos a abrir el micrófono. El primero es Guillermo Miranda, en unos minutos para que te vayas preparando, Guillermo, mientras algunos comentarios. Fernando Cerón dice: oro molido, excelente webinar, gracias por compartir. Y bueno, yo creo que aquí están también los shots que nos presentas, que sería tal vez tomar uno, buscar implementarlos, y eso definitivamente va a cambiar nuestra vida, ¿no? Y nuestra forma de ver las cosas, ¿no? Fíjate que, como siempre comento, no me crean, no crean nada de lo que dije. Solo pónganlo en práctica. Y van a ver cómo, y lo digo, insisto, mucho por experiencia, por más de 30 años de trabajar en varias empresas, cómo se modifica todo realmente a nuestro favor. Es bien importante, pero no sirve de nada todo lo que hagamos si no lo ponemos en práctica. Eso es fundamental. Si no hay un compromiso de poderlo poner en práctica. Muy bien. Guillermo Miranda, tienes la posibilidad de abrir el micrófono, si gustas hacer algún comentario. Adelante. Sí, buenas tardes. Muchas gracias, y sí, yo reconozco que estaba en una, porque la pregunta que me estaba yo preparando para hacerla, pues ya al término de todo me la dio la respuesta. Hay que saber escuchar primero para poder pues llegar a dar una respuesta adecuada, y no estar pensando en la respuesta en la mitad del camino. Ya con esto me quedó más claro, y muchas gracias a Jorge Carbajo, y sí me acuerdo muy bien de su gran padre, que un gran periodista. Yo ya soy veterano, y sí lo reconozco, me acuerdo mucho de él. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Un abrazo. Guillermo. Después, Alfredo Chung nos dice: ¿hasta dónde se pueden mezclar los sentimientos cuando estamos decidiendo en el ámbito de negocios? A ver, es una gran pregunta, me encanta. Yo siempre he dicho que para decidir un negocio no se piensa, se analiza. Yo hablaba de no confundir pensar con analizar. Los negocios son fríos y los números son fríos. Y ahí se trata de proyecciones de venta, de los planes de acción y de las proyecciones y del retorno de inversión. Donde sí se puede y se vale sentir es en la persona con la que vas a hacer el negocio. Me explico. Muchas veces decimos: esta persona no me vibra, no me da confianza. Si es la primera vez que tú lo ves y no tienes un marco de referencia de él, es totalmente válido, porque es un sentimiento.
Pero si ya tienes un marco de referencia y alguien te dijo, oye, fíjate que es así, es tranza, no te vayas a meter ahí, ahí ya no es un sentimiento, ahí ya viene influenciado por parte del cerebro, ¿no? Y entonces únicamente lo que tienes que ir es averiguar más de con quién haces el negocio, y es un tema meramente numérico de si puede llegar a ser negocio o no. Muchas gracias, Jorge. Fernando, tienes adelante, por favor. Gracias, Juan Alberto. Jorge, excelente tu plática, la verdad, y muy motivadora y nos ayuda pues a emprender mejor todo esto, ¿no? Mis comentarios son respecto a lo que nos has enseñado, nos has compartido en esta tarde, de que no nos quedemos nada más en el pensar, sino que nos vayamos a la acción, ¿verdad? Que también no entender que no es lo mismo oír que escuchar, porque tú lo dijiste ahorita muchas veces, ¿no? Estamos oyendo, pero no estamos escuchando a la persona, ¿sí? Hablar cuando se nos pregunte, ¿sí? Y no, al revés. Yo quiero estar hablando, quiero tener el dominio de la plática, de la entrevista. ¿Cuántas veces no hacemos una pregunta e inmediatamente nos estamos ya contestando? Como cuando vamos con el médico. Nos duele algo, pero le decimos, es que ya tomé esto, ya tomé el otro, ya investigué. Entonces casi el médico dice, ¿a qué vienes? ¿Verdad? Y la otra es pensar con la cabeza, no con el corazón, no ser impulsivos. No sé qué opines en cuanto a esto. Y por último, lo del 80-20. Yo le aprendí a Alex Day, me lo grabé desde la primera vez que lo conocí, lo escuché, de la aptitud y la actitud. De que podemos considerar que la aptitud es un 20%, pero la actitud se lleva todo el 80%. No sé qué opines, Jorge, de estos comentarios que he hecho. Y gracias por permitirme hablar. Al contrario, muchísimas gracias. Fíjate que en la cuestión de la actitud y la aptitud, en las conferencias y en los cursos y talleres que damos de liderazgo y en las mismas empresas donde he tenido la oportunidad de trabajar, coincido contigo. De ver, si una persona tiene una mala actitud, se considera ya empleado 3 o colaborador 3, es decir, ya no sirve, tiene que salir de la empresa. Pero si tiene una buena aptitud, se le puede enseñar. Pero si su actitud ya no da, no sirve de nada. No sé si logro explicar. La aptitud se le enseña. La actitud no la puedes modificar. ¿No? Y respecto al otro comentario que me hacías sobre el escuchar, efectivamente no podemos ser tan soberbios para no aprender a escuchar. Por eso me encanta el escuchar 3 veces más de lo que hablas, porque eso también te da un nivel que te permite aprender más de los demás y no minimizar a la persona con la que estás hablando creyendo que tú lo sabes más que él. Y eso te va a permitir una retroalimentación muy importante y vamos a aprender que todos tienen algo que enseñarnos a nosotros. Pero para eso efectivamente hay que dejar de oír y aprender a escuchar. Muchas gracias, Jorge. Esa yo me la sabía de otra forma. Decía que Dios nos había dado dos oídos y una boca, ¿no? Que hablemos la mitad de lo que escuchamos o de lo que oímos. Es correcto. Muy bien. Buena. Luis Felipe Rodríguez nos pide si puedes repetir los 5 puntos de la impecabilidad, por favor. Claro que sí, déjame si me puedo regresar. De todas maneras, estas se las voy a poder hacer llegar Okay, en un PDF. Sí, gracias. Porque justo es Yocabet Saavedra, justo nos pregunta si vamos a compartir la presentación. A quienes nos acompañan por primera vez, comentarles que nosotros normalmente compartimos el PDF cuando nos lo permite nuestro expositor y compartimos el video que habitualmente queda guardado en nuestro canal de YouTube. Entonces, bueno, pues les enviaremos más tarde el material. Gracias, Jorge. Sí, yo más tarde les hago llegar, por supuesto, el PDF.
Graciela Rodríguez dice, me quedo con la palabra y practicar impecabilidad. Excelente, gracias. Gracias. Simón Canales nos dice, en relación a lo que platicábamos de escuchar mucho más de lo que hablamos, nos pregunta si puedes regalarnos algunos consejos para dejar de pensar en la respuesta al estar escuchando a alguien. Fíjate que hay una manera muy simple y es dirigir la mirada a la boca del interlocutor. Eso nos obliga a poner atención a lo que está diciendo, en lugar de estar pensando en la respuesta. Y la otra, que es muy práctica, es anota las palabras claves de lo que te está diciendo. Eso te obliga a repetir de alguna manera el estar poniendo atención a lo que él te está diciendo. Y siempre de antemano, dile, no sé si voy a tener una respuesta a lo que tú me estás diciendo, pero con mucho gusto te escucho. Y es una manera también para ti de bajar esa necesidad de tener que responder. Tú ya bajaste la guardia, ya te quitaste los guantes, por decirlo de alguna manera. ¿A quién? ¿Del timbre? No sé si me di a entender, que serían los 3 puntos fundamentales. Muy bien, muchas gracias, Jorge. Adelante, Gilberto. Ya puedes abrir tu micrófono. Muchas gracias, Juana. Oye, Jorge, muchísimas gracias por tu plática. Desde que vi el tema me interesó. Son conceptos que me gustan mucho. Desde que Laura nos mandó la invitación, que me inscribí, cuando vi tu foto, me acordé de inmediato de tu papá. Muchas gracias por todos los conceptos. Confirmo muchos conceptos que yo tengo, me gustan, manejo, pero también me quedo con muy buenos tips que nos diste, ¿eh? Me gustaron todos. Yo tengo que corregir algunas cosas. Aprendo, me gusta aprender todos los días y trataré de aprender a escuchar más. Muchísimas gracias, Jorge. Muchas gracias. Gracias, Gilberto. Raúl Campos nos pregunta, dice, Jorge, ¿esta conferencia está basada en los 4 acuerdos de Miguel Ruiz? Tiene mucho que ver con los 4 acuerdos, también tiene que ver mucho con el arte de amargarse la vida, tiene que ver mucho también con los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Es parte de todo lo que yo he estudiado a lo largo de los años y que sí he podido constatar cómo se implementa, ¿no? Y sí, efectivamente, los 4 acuerdos toltecas son sumamente fundamentales, donde la base de estos tiene que ver mucho con la conciencia, otra vez el nivel de conciencia de lo que estamos haciendo cada uno de nosotros. Muchas gracias. Bueno, Fernando Cerón nos da un comentario muy, muy bonito. Dice, amo ser agente de seguros, siempre aprendo y encuentro seres de luz que me ayudan a mejorar, no solo como profesionista en mi labor. Gracias, Fernando, por tu comentario. Si nos regresamos a los shots, nos pregunta, nos pide Lilia Valenzuela. ¿Los alcanzan a ver? Sí, perfecto. Gracias. Si quieres, los vamos pasando. Y Eulogio Aldama nos dice, ¿pueden explicar por qué el sentimiento al pasar al cerebro se contamina? Sí, claro, con mucho gusto. Lo que pasa es que el cerebro ya está educado, el cerebro ya tiene un marco de referencia que es la manera como vemos las cosas de acuerdo a cómo las hemos vivido nosotros. Y es por eso que el sentimiento cuando pasa por el cerebro se contamina, porque ya hay una experiencia previa que no permite que sea puro y sano, y por eso ponía el ejemplo de los accidentes o de las tragedias. Cuando uno está en medio de una balacera, no se detiene a pensar lo que va a hacer, simplemente actúa. Si el cerebro
si el sentimiento se pasa por el cerebro en una situación de emergencia, no te da tiempo de reaccionar porque el cerebro te va a decir, no, a ver, levanta primero el brazo izquierdo y luego el brazo derecho y tápate la cara para que no te salpiquen los vidrios. En todo eso ya ocurrió. Entonces, nuestro cerebro ya tiene una manera de ver las cosas de acuerdo a como nosotros las hemos vivido o nos las han enseñado. Por eso los sentimientos son puros y cuando pasan por el cerebro se contaminan porque ya hay mucho ruido a su alrededor. Gracias, Jorge. Carolina Versunza dice, ¿qué pasa si dentro de esos cambios tienes que tomar decisiones drásticas para poder realizar cambios positivos? Pero ¿cómo manejarlo cuando se trabaja en familia? Por más delicado y positivo que tengas que separar el trabajo de lo familiar, se daña la relación. Hazlo. Mide las consecuencias y hazlo. No te puedo decir yo otra cosa en general. Hay dos miedos que tiene que ver mucho con el sentimiento. El miedo que es natural, que es real, y el miedo que es el absurdo, que es lo que va a pasar a nuestro alrededor si nosotros no actuamos o dejamos de actuar. Mi consejo sería pon una balanza y si hay daños colaterales se asumen y se platican. Pero no por eso, si la balanza está a tu favor, lo tienes que dejar de hacer. Muchas gracias, Jorge. Luego, Nacho Zaragoza nos dice, ¿cómo puedo tener una réplica de la plática? Se las vamos a enviar a todos los que participaron y nos dejaron su correo de inscripción. Les vamos a enviar tanto la presentación en PDF, que muy amablemente Jorge nos las va a dar, y les vamos a mandar la liga de nuestro canal de YouTube con la plática para que la puedan replicar. Después nuestro buen amigo David Murillo nos hace un comentario padre. Dice David, en una plática TED que se llama Solo cambié mi actitud y todo cambió, de Juan Bautista Segons, relata que llegó a una heladería y le dijo a la chica que atendía Felices Pascuas, y ella comentó, he atendido a más de 300 personas hoy y usted es el primero en desearme Felices Pascuas. Y él le preguntó, ¿y de esas 300 personas, a cuántas personas se lo has deseado tú? Refiriéndose a que también las cosas cambian desde dentro. Pues muy cierto, mi querido David. Bueno, pero vamos a darle palabra a Guillermo Miranda. Aquí también Carlos Guzmán nos dice que recuerda a tu papá también como compositor de canciones y que salía con Ricardo Rocha. Se refiere más bien a mi abuelo, al doctor Roque Carvajo, padre de mi padre, que era el compositor, el músico compositor. Entonces ya Carlos está sacando más la edad más que nosotros. Raúl Campos pregunta, Jorge, ¿quiénes son tus maestros personales? ¿A quién recomiendas para aprender? Híjole. A uno mismo, primero a mi interior. A mi interior y escucharme mucho a mí mismo, a mi cuerpo. Nuestro cuerpo es sabio, toda nuestra respuesta está en nuestro cuerpo. Y ya como personas, como autores, podría decirles, yo creo que los 4 acuerdos es fundamental y el vivir en el aquí y en el ahora, que viene siendo la base de todo lo que ya después se convirtió en la ley del secreto y todo esto que ha sido manipulado por muchas cosas, pero yo creo que como libros fundamentales, yo creo que sí serían los 4 acuerdos de Miguel Ruiz y el aquí y el ahora de Tokio. Gracias, Jorge. Bueno, y ahí decirle a Guillermo que después de esa pregunta, si gusta puede abrir el micrófono. Alfredo Chung nos dice, ante esta crisis de salud por COVID, ¿cómo crees que les ha afectado mentalmente a los asegurados y a la sociedad? ¿Cómo debemos interactuar? Creo que hay un antes y un después de esta pandemia, parte mental y parte de sentimientos. Justamente, a ver, la pandemia nos hizo darnos cuenta de lo vulnerable que somos, ¿no?
Siempre hemos dicho que nos vamos a morir, pero nunca sabíamos cuándo. Y hubo gente que de hecho se quedó sentada en su casa esperando contagiarse para morirse. ¿Cómo tenemos que interactuar con ellos? Justamente hace rato comentaba yo de la empatía. Tenemos que ser empáticos. Todo ha cambiado. Las personas ya no los pueden ver como vendedores de seguros. Ustedes son unos verdaderos asesores de la salud. Y desde ahí cambia todo, ¿no? Cuando empiecen a escuchar las nuevas necesidades y los miedos de contratar un seguro, para que ustedes su discurso, su speech, vaya el sentimiento sobre la razón. Es decir, matar el miedo. ¿Por qué? Porque ustedes son unos verdaderos asesores de salud, no vendedores de seguros, porque están muy estigmatizados. Entonces tienen que tener mucho cuidado con eso. Y más en esta época. Porque muchas personas dejaron de comprar seguros, por ejemplo, automotrices, pero muchos más están comprando de salud. Entonces ahí el discurso tiene que ser totalmente distinto y tiene que ver para el bien de las familias, pero desde una raíz más de sentimiento que de razón. El sentimiento siempre va a matar la razón. Entonces tienen que ser mucho más empáticos en lo que la gente está buscando y para eso tienen que aprender a escuchar y escuchar mucho los miedos de sus clientes, de por qué no quieren comprar para que ustedes puedan tener respuestas mucho más asertivas. Muchas gracias. A ver, mientras José Villanueva abre su micrófono, Ángel Heredia nos pregunta que si estudiaste en la secundaria 149. No, quien estudió en la 149 fue mi hermano Luis. La próxima les prometo traer un árbol genealógico. Bien, José Villanueva, si gustas puedes abrir el micrófono. Ok, si no continuamos. Diana Aguilar nos dice, Jorge, comentaste que un colaborador que tiene mala actitud es categoría 3 y debe salir. Sin embargo, al principio comentaste tu experiencia en la televisora centroamericana, convirtiendo el círculo vicioso a virtuoso. ¿Vale la pena escuchar a estos colaboradores, saber qué sienten, darles una oportunidad antes de sacarlos del equipo? Sí, por supuesto que sí. Siempre, cuando yo digo colaborador 3, porque ya se recorrió un camino, ¿no? O sea, ya te diste cuenta que hagas lo que hagas, esta persona no va a cambiar su actitud. Pero sí, por supuesto, siempre es muy recomendable escucharlo, siempre, siempre, siempre. Es el paso número 1, es escuchar a la gente, pero de verdad escucharla y saber qué realmente les está doliendo, ¿no? Puede ser desde una mala silla, de verdad, ¿no? Que una silla puede cambiarle la vida laboral a una persona, parece increíble, pero sí lo es, hasta el papel de baño, ¿no? Pero fíjense en sus dolencias primero, ¿no? Porque a lo mejor son muy pequeñas y lo único muchas veces que solo necesitan es escuchar para cambiar esa actitud. Porque nadie los ha escuchado, porque vienen de jefes maltratadores, vienen de poco estímulo, vienen de mandatos en lugar de liderazgos. Entonces siempre es importante escucharlos. Cuando yo hablaba que ya llegas al nivel 3 porque ya pasaste este proceso de que escuchas, intentas modificarlo, lo capacitas, pero si ya no da, ya topaste con pared, pues lo mejor es, por el bien de la empresa, de todos los colaboradores y de los resultados que estás buscando, es definitivamente separar. Y no piensen que en separarlo le vas a hacer un daño, ¿eh? Muchas veces el separar a alguien de su cargo, principalmente personas que llevan mucho tiempo haciendo lo mismo, lo que los estás obligando de alguna manera es sacudirlos y decirles, hey, despierta, eres muy bueno en lo que haces, pero ya te automatizaste. Y yo conozco muchas personas que en una empresa, en un puesto, eran muy malas y que cuando salieron de esa empresa y cambiaron a otra, volvieron a sacar ese brillo, ese ímpetu, esa fuerza, esa garra, que los vuelve a llevar a tomar impulso y a salir adelante. Muy bien, muchas gracias. Y Raúl Campos también nos da un comentario interesante, nos dice que sí, pero el pensamiento también te ayuda a prevenir situaciones terribles, como pueden ser engaños o desilusiones, ¿no?
no comparto mucho el punto de vista, que es el pensamiento el que te evite eso. Puede ser el análisis de cierta situación y el sentimiento que te dice, aguas, aquí está pasando algo raro, pero es sentimiento, no es pensamiento. Muy bien, muchas gracias. Muchos comentarios positivos, ahí algunos nos están dejando su correo, quienes no nos dejaron su correo en el registro, lo pueden dejar en el chat y con gusto ahí los tenemos para también mandarles la presentación. Muchas felicitaciones y agradecimientos, muy interesante la charla. Dice Ángel Heredia, dice que le saludes a tu hermano Luis, que fue su maestro de inglés en la 149. Okay. Con gusto le hago llegar sus saludos. ¿Cómo no? Sixto Amador comenta algo similar a lo que estabas haciendo, que sí, que en otro puesto las personas pueden desarrollar, pueden desarrollarse más, ¿no? Y Fernando Cerón dice, somos lo que hemos permitido que entre a nuestra mente. Pues definitivamente. Sí, definitivamente, y por eso hay una frase de bolsillo que, como suelo llamarles, es, yo no soy basurero de nadie. Así que cuando muchas personas vienen a contarme cosas que no me interesan, chismes, intrigas, mejor cierro mis ojos, mis oídos, mi boca y parto, ¿no? Yo no soy basurero de nadie, no tengo por qué llenarme mi vida y mis pensamientos y todo a mi alrededor de quejas inútiles, y eso no significa que no aprendamos a escuchar e intentar ayudar a los demás, solamente que hay que tener niveles. Muchísimas gracias, Jorge. Bueno, ya no tenemos más preguntas. Digo, muchos comentarios positivos, agradecimientos por sabios consejos, agradecimientos también a Revista Siniestro y a Agente Top por presentarte a ti a nuestros agentes y pues ante todo, pues gracias a quienes se conectaron, ¿no? Veo aquí Gilberto Vázquez nos dice que un excelente libro, Un Mundo Sin Quejas, que nos lo recomienda. Correcto, muy recomendable también. Pues muchísimas gracias. Pues gracias, Jorge. Gracias, Laurita. No sé si quieres despedir, Laurita, con dándonos algún mensaje ya de despedida. Claro que sí, muy agradecida con todos los que se conectaron, contigo, Juan Alberto, por tu confianza de siempre. Jorge, muchas gracias por esta conferencia. Aquí tomé mis notas, ¿verdad? Para ir modificando, ¿no? Creo que es muy importante. Y hay dos mensajes importantes. Uno, en el chat estamos colocando los datos por si ustedes quieren ser parte de Agente Top, que es una promotoría digital con un concepto diferente al que tenemos hoy de promotorías. Diferente, no digo, hay muchas promotorías, pero este tiene un concepto diferente, creo que es muy interesante. Y los vamos a invitar a seguir a Revista Siniestro. Si quieren colocar una fotografía de una captura de pantalla, porque ahora no son fotos, de que estuvieron aquí y etiquetan a Agente Top y etiquetan a Revista Siniestro, les vamos a dar de regalo 6 meses de suscripción digital a Revista Siniestro. Entonces, nos encuentran como Revista Siniestro, nos etiquetan a ambas empresas y los que nos etiqueten les regalamos 6 meses de la suscripción digital a Revista Siniestro. Ya era hora de comerciales, ¿no? ¿No es cierto? Muchas gracias, Jorge. Bonita tarde a todos y gracias por conectarse. Y la presentación en breve se las estaremos haciendo llegar. Pues, muchísimas gracias. Gracias, muchas gracias a todos. Gracias, Laura. Muchísimas gracias, Juan Alberto. Gracias a todos. Un abrazo, cuídense mucho y pues un momento muy valioso, muy interesante que compartes con nosotros. Gracias, de todo corazón. Hasta luego, cuídense. Bye.